Bien, entonces vamos a ver, en la clase anterior les estaba explicando estas ideas, ¿verdad? De lo que es la simetría. Como para repasar algo, acuérdense que lo que nosotros vamos a tener que hacer con la ley de Gauss es encontrar campo eléctrico y también calcular flujo, ¿verdad? De vez en cuando, que también es algo que nosotros vamos a realizar. Pero el propósito de este capítulo es calcular el campo eléctrico con este método. Entonces, cuando hablamos de simetría esférica, el campo solo va a depender de R. Cuando hablamos de simetría cilíndrica va a depender de ρ. Y cuando hablamos de simetría plana, el campo no va a depender de ninguna coordenada. Eso yo lo expliqué el día de ayer, ¿verdad? Que cuando hay simetría esférica es porque a la esfera se le puede hacer cualquier rotación. Por ejemplo, podemos girar la esfera en torno a θ o en torno a φ y la esfera no va a cambiar en nada. El campo tampoco va a cambiar, ¿verdad? Ahora, si la esfera se aleja o se acerca, R, ahí R sí cambia, ¿verdad? Al cambiar R, cambia esa cantidad llamada campo eléctrico porque el campo se va haciendo más intenso o más débil. En el caso de la simetría cilíndrica, dijimos de que como el cilindro es infinito, la coordenada z y la coordenada φ no son importantes. El campo solo va a depender de ρ. Y cuando tenemos un plano infinito, entonces aquí ocurre algo interesante, ¿verdad? Porque no importa, no importa en qué punto me localice, sobre qué posición yo observe el plano, siempre el plano lo voy a observar infinito. Entonces, cuando hablamos de un plano infinito, no importa dónde yo esté, siempre lo voy a ver igual. Entonces, el campo no va a depender de ninguna coordenada. Va a ser un campo constante. Ahora, si el campo no es infinito, ahí sí va a importar en dónde me encuentre, ¿verdad? Pero digamos que el campo eléctrico de un plano finito no lo podemos encontrar con la ley de Gauss. Sí lo podemos calcular con el método directo, pero no con ley de Gauss. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a ver algunos casos. Vamos a comenzar con el caso más sencillo, ¿verdad? Que es el de una línea infinita de carga uniforme. Vamos a suponer que tenemos una densidad constante lambda, una densidad de carga lineal, y la línea de carga coincide con el eje Z. Se usan coordenadas cilíndricas, calcular el campo eléctrico en todos los puntos del espacio. Bien, entonces lo que tenemos es esto, ¿verdad? Es una línea infinita que coincide con el eje Z y queremos obtener el campo eléctrico en todos los puntos del espacio. Este problema lo vamos a resolver aplicando lo que es el concepto de la simetría cilíndrica. Siempre que tenemos una línea o un cilindro, vamos a usar simetría cilíndrica. ¿A qué nos referimos con eso? Que el campo solo va a depender de ρ. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es elegir lo que es la superficie gaussiana. Esta superficie gaussiana que tengo aquí, que está marcada en rojo, es un cilindro imaginario. Este cilindro imaginario tiene altura L y radio arbitrario ρ. El cilindro tiene que ser concéntrico con la línea, de lo contrario no me serviría de nada. ¿Estamos de acuerdo? No me serviría de nada. Acuérdense que en la ley de Gauss lo único que importa es la carga encerrada. Por ejemplo, si yo muevo este cilindro, si yo lo muevo de manera que no coincida el centro con el centro de la vara, siempre se aplica la ley de Gauss, pero en ese caso ya no se aplicaría para encontrar campo eléctrico. ¿Cuál es el propósito de que el cilindro coincida con el eje de la línea? El propósito es de que todos los puntos del cilindro se van a encontrar a la misma distancia de la línea, de manera que el campo eléctrico de esta línea va a ser constante en toda la superficie del cilindro. Y como va a ser constante, entonces yo puedo despejar el campo. Bueno, entonces, fíjense bien, la línea tiene que ser infinita. Si la línea no fuese infinita, no puedo usar ley de Gauss. Ahora, la superficie gaussiana no tiene que ser infinita.
estas superficies no pueden ser infinitas. Tienen que ser de tamaño finito. Por eso es que le ponemos una altura L arbitraria y un radio ρ. Esto, el problema 1 nunca se lo da, ¿verdad? Son cantidades que el problema no hace referencia. Las dimensiones del cilindro imaginario, L y ρ, esas las ponemos nosotros. Bueno, al final estas cantidades desaparecen. Por eso es que no importa, ¿verdad? Esta altura aquí en realidad solo es algo simbólico porque al final esto va a desaparecer. La superficie gaussiana que elegimos tiene tres caras, ¿verdad? Una cara lateral, a quien llamamos A, y dos caras transversales, B y C. Entonces, fíjense bien, ustedes pueden elegir cualquier superficie gaussiana, ¿verdad? Ustedes pueden poner una esfera, pueden poner un cubo, pero ¿por qué elegimos un cilindro? Porque lo que tenemos es simetría cilíndrica, ¿verdad? Yo puedo elegir un cubo aquí. El cubo, como superficie gaussiana, estaría encerrando parte de la carga. Pero no me convendría porque el campo eléctrico no sería uniforme. Y yo lo que quiero es que en esa superficie el campo sea uniforme. Y la única superficie que cumple ese requisito es el cilindro. Bueno, entonces, nosotros vamos a integrar en las tres caras de este cilindro. En las tres caras del cilindro imaginario. En las dos caras transversales y en la cara lateral. Entonces, en cada superficie de este cilindro vamos a localizar el vector unitario perpendicular a dicha cara. En las caras transversales, en la cara B, tenemos al vector z unitario en dirección positiva. En la cara de abajo tenemos a z en la dirección negativa. Y en la cara lateral tenemos al vector ρ unitario. Fíjense bien, los tres vectores unitarios quedan fuera del volumen. Esta superficie imaginaria es una superficie cerrada. Toda superficie cerrada define un volumen y los vectores unitarios tienen que quedar por fuera del volumen, así como lo ven acá. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es integrar. Tenemos la simetría cilíndrica, por lo que el campo eléctrico solo puede depender de ρ. La única coordenada de la que va a depender el campo es ρ. Entonces, ¿cómo planteamos esto? El campo eléctrico en forma general en coordenadas cilíndricas tendría una componente ρ, φ y z, pero la componente φ y z se anula. Estas componentes las ignoramos, no las tomamos en cuenta. La única componente del campo va a ser la componente ρ. De manera que el campo va a ser expresado de esta forma. Fíjense bien, la magnitud del campo es lo que yo voy a encontrar con la ley de Gauss, o sea, solo la magnitud que es la componente ρ, como función de ρ. Eso significa esto, ¿verdad? Entonces, el vector unitario que ven acá, este vector unitario me está también indicando, ¿verdad?, que la dependencia del campo es en la dirección de ρ nada más. Bueno, entonces, lo que sigue ahora es plantear la ecuación, que es la ley de Gauss. Tenemos esto, que es la superficie gaussiana. Entonces, como la ley de Gauss nos dice esto, tenemos una integral de superficie cerrada y esto lo igualamos a la carga encerrada dividido entre la permitividad del vacío. ¿Cuántas superficies tenemos en el cilindro? Tenemos 3, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Integramos en la superficie A, que es la superficie lateral, ¿verdad? La superficie B y la superficie C. Entonces, esta integral, que se llama integral de flujo, así se llama, se divide en 3 integrales. Cada una de estas integrales es una superficie abierta, por eso no le ponemos el círculo. ¿De acuerdo? Aquí tengo la superficie A, B y C, con sus respectivos vectores unitarios. Entonces, los vectores de área
para la superficie A, B y C son estos. Para la superficie A es ρ de phi de dz en ρ. Para la superficie B sería esto en la dirección z positivo, y para la superficie C sería esto mismo, pero con z negativo, porque es la superficie que queda por debajo. Entonces, esta fórmula, ¿verdad?, la vimos en el capítulo 1. Recordemos algo. El campo siempre tiene esta forma cuando hablamos de simetría cilíndrica. Siempre el campo va a depender de ρ y va a apuntar en la dirección de ρ, pero va a ser constante. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, cuando nosotros sustituimos en estas tres integrales el campo eléctrico y sustituimos los diferenciales de área, resulta que en la superficie C y B se hace cero. ¿Por qué se hacen cero estas superficies? Porque el producto punto de ρ con z es cero y aquí ρ con menos z también es cero. ¿De acuerdo? Porque el campo solo apunta en la dirección radial. Entonces, en la única superficie que el campo no se anula es en la superficie lateral, cuyo vector unitario es ρ. Entonces, solo tenemos que resolver esta integral, solamente una. Después de hacer el producto punto ρ, me queda 1, y aquí me queda el campo. Este subíndice ρ significa que el campo depende de ρ. Tenemos una integral doble superficie, integramos en la superficie lateral en phi de 0 a 2pi, y en z integramos de 0 a L. El campo, como es constante, lo podemos quitar de la integral. Lo podemos sacar del integrando, ¿verdad?, porque es constante. E integramos. Aquí, por ejemplo, podemos integrar en phi o z, el orden no importa. Esta ρ que aparece acá, como ven ustedes, también es constante, porque las variables de integración son phi y z, de manera que esta ρ también puede salir. ¿Quién es ρ? Es el radio del cilindro. Es un radio arbitrario porque nosotros lo pusimos, ¿verdad? Al hacer las integrales, la integral en phi queda 2pi y la integral en z queda L. Entonces, el resultado de la integral de flujo, se llama flujo, es 2pi por ρ por L por E. ¿Para qué voy a despejar? Voy a despejar para el campo eléctrico. Entonces, este resultado lo igualamos a la carga encerrada. Ahora bien, ¿quién es la carga encerrada dentro de ese volumen imaginario? Como ustedes se fijaron, la carga encerrada no es toda la carga. Es imposible encerrar toda la carga porque la línea es infinita. Lo que estamos encerrando aquí en este volumen es solo una porción de carga de longitud L. Como esto es una línea, la cantidad de carga que estamos encerrando la obtenemos de la siguiente manera. Lambda, que es la densidad lineal de carga, es carga entre longitud. Despejamos para la carga y me queda lambda por L. Entonces la carga encerrada es simplemente lambda por L. Sustituimos entonces la carga encerrada aquí, que es lambda por L, y en el lado izquierdo tenemos ya la integral de flujo, que es esto. Despejamos para el campo y obtenemos esto. Lo que obtenemos aquí es la magnitud nada más. Es la magnitud, ¿verdad? Lambda entre 2pi por epsilon por ρ. Como ven ustedes, el campo eléctrico depende de ρ, tal y como lo habíamos dicho. Depende inversamente, ¿verdad?, de ρ. De manera que a medida nos alejamos de la línea, el campo disminuye. Si nos acercamos a la línea, el campo aumenta. Y en el infinito, el campo se hace cero. Bueno, entonces ahora recordemos algo, que como el campo eléctrico es un vector, y esto que nosotros hicimos al inicio, siempre nosotros tenemos que plantear el campo desde el inicio. Esto lo hacemos con los criterios de simetría. Siempre que ustedes tengan un cilindro o una línea, el campo va a tener esta forma. Entonces sustituimos la magnitud
aquí y nos queda esto. Este sí es el resultado del problema porque este es el campo eléctrico, ya como vector. Apunta en la dirección de ρ unitario. Bueno, entonces, como ven ustedes, obtener el campo con la ley de Gauss es mucho más fácil que usando la integral directa, ¿verdad? Para obtener campo eléctrico. Este método es mucho más sencillo. Cuando uno tiene práctica en esto, no hace falta hacer tantos pasos, ¿verdad? En unas 3 líneas uno puede resolver los problemas. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. La aclaración importante aquí, ¿verdad? Solo si la línea o el cilindro es infinito, podemos usar la ley de Gauss. Si la línea no fuese infinita, la ley de Gauss no se puede usar porque se pierde la simetría cilíndrica. Ya no existe simetría cilíndrica. O sea, si esa línea fuese de tamaño finito, la simetría cilíndrica no existe porque si la persona que está observando la línea se levanta o se baja en Z, se mueve en Z, la línea se observaría diferente, ¿verdad? Pero si la línea es infinita, no importa dónde yo me ubique en Z, siempre voy a ver infinita carga hacia arriba, infinita carga hacia abajo. Entonces la simetría cilíndrica solo funciona si la línea es infinita. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, que es un plano infinito uniformemente cargado. Entonces, para este plano infinito ya sabemos de que tenemos que usar el criterio de la simetría plana. Tenemos un plano con una densidad constante, sigma, que coincide con el plano XY. Y queremos encontrar el campo en todo el espacio. Recuerden que cuando decimos en todo el espacio, no especificamos un punto. Lo mismo hicimos en el caso de la línea. Como el campo queda en función de ρ y este ρ puede asumir cualquier valor, entonces decimos de que este campo es válido para todo el espacio. Lo mismo va a pasar con este caso del plano, ¿verdad? Entonces, en el caso del plano, nosotros tenemos un plano infinito que coincide con el plano XY, que tiene una densidad sigma uniforme. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿qué tipo de superficie gaussiana vamos a elegir? Existen un montón de superficies gaussianas, ¿verdad? Porque las superficies gaussianas pueden ser irregulares, no necesariamente tienen que ser figuras geométricas perfectas, ¿verdad? Entonces, en el caso del plano, nosotros podemos utilizar dos superficies, ya sea un cilindro o un paralelepípedo. Cualquiera de los dos me sirve, pero yo les aconsejo mejor el cilindro porque el cilindro es más fácil porque solo tiene 3 caras. Mientras que un paralelepípedo, ¿verdad? Rectangular va a tener 6 caras, entonces va a costar más la integración. De manera que en el caso de tener simetría plana, vamos a emplear coordenadas cilíndricas. Bueno, esto tampoco, ¿verdad? Vamos a emplear coordenadas cilíndricas, pero siempre y cuando elijamos como superficie gaussiana un cilindro. Si elegimos como superficie gaussiana un paralelepípedo rectangular, entonces las coordenadas van a ser cartesianas. O sea que en el caso de un plano, yo puedo utilizar coordenadas cartesianas o cilíndricas. Lo que sí no pueden usar en el caso de un plano son coordenadas esféricas, porque la superficie que van a usar no puede ser una esfera. O sea, no es conveniente, ¿verdad? Porque se complicaría mucho el problema. Entonces la superficie gaussiana va a ser un cilindro con el eje perpendicular al plano cargado. También hay que saber de qué manera ubicar esto, ¿verdad? Entonces fíjense bien, tenemos el plano infinito y aquí tenemos el cilindro imaginario. Este cilindro es idéntico al que usamos en el problema anterior. Tiene altura L y tiene un radio ρ. El cilindro es cortado por el plano justo a la mitad. Esto es irrelevante, ¿verdad? Irrelevante. Si el plano corta a la mitad o no el cilindro, eso no importa porque al final de cuentas
la integración en la cara lateral, eso no va a afectar en nada. Las únicas integrales importantes aquí van a ser las integrales de las tapas transversales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como sabemos de que la simetría es plana, ¿qué aspecto va a tener el campo eléctrico entonces? El campo eléctrico dijimos de que en simetría plana no tiene dependencia de ninguna coordenada. Entonces, como el campo no depende de ninguna coordenada, simplemente vamos a escribir el campo, lo vamos a escribir como que fuese una constante. Aquí tenemos una mejor imagen, ¿verdad?, del problema. Tenemos el cilindro imaginario que se llama superficie gaussiana. Fíjense en algo interesante. Este círculo sombreado en azul es la parte del plano que está encerrado en el volumen imaginario. Este cilindro, que es un volumen imaginario, está encerrando solo esta parte de carga, que es un círculo. El plano es infinito. Pero las superficies gaussianas no pueden ser infinitas, de manera que solo encerramos una fracción de la carga. Bueno, entonces, tenemos tres superficies acá. Las dos transversales, que son B y C, y la superficie lateral, que es A. Ustedes ya saben, ¿verdad?, de que el campo eléctrico de un plano no es el mismo arriba que abajo, porque va a cambiar de dirección. Lo que sí sabemos es que las líneas de campo eléctrico de un plano, si el plano es positivo, se alejan de él, y si es negativo, convergen a él. ¿Cómo van a ser las líneas de campo eléctrico de un plano? Van a ser líneas verticales, perpendiculares al plano. Eso lo tienen que saber también, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ubicados los vectores unitarios en cada una de las caras del cilindro. En la cara lateral tenemos al vector ρ unitario, en las caras transversales al vector z positivo, z negativo. Entonces, por simetría plana, el campo solo puede tener dependencia en z. De manera que el campo lo tenemos que escribir de esta forma, con un signo más o menos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un plano, el campo arriba va en una dirección y debajo del plano va en otra. Cambia de signo. El campo va a apuntar en z, pero no va a depender de z. ¿Estamos de acuerdo, verdad? El campo no depende de z. El campo no depende de ninguna variable. Solo que va a apuntar en la dirección de z. ¿Cómo sabemos eso? Como el plano coincide con el plano XY, entonces la dirección de las líneas de campo van a ir en más z y en menos z. Por eso es que le ponemos aquí el vector unitario en z, ¿verdad? Bueno, los vectores de área del cilindro son idénticos a los del problema anterior, ¿verdad? En las caras transversales tenemos en z positivo y z negativo. Y en la cara lateral tenemos en la dirección de ρ, que es esto. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la integral. Como el cilindro tiene tres caras, integramos en las tres caras. La superficie A, B y C. Sustituimos este campo que está planteado nada más. Nuestro propósito es despejar para la magnitud del campo. Sustituyo este campo acá en las tres integrales y sustituimos los elementos de área. Al sustituir los elementos de área, observamos que en la superficie lateral SA se anula porque me queda z.ρ y eso es 0. Acá me queda z.z y acá menos z.-z. Entonces tengo dos integrales en las caras transversales. Esas dos superficies transversales son círculos. Entonces voy a integrar en todo el círculo, en ρ, de 0 a ρ, que es el radio de ese cilindro, en phi de 0 a 2pi. Aquí el campo, recuerden que es constante y lo podemos sacar. Como estas dos integrales son idénticas, se suman. Por eso aparece este número 2 aquí.
Entonces sacamos el campo y nos queda esto. Aquí no importa el orden en que se integre, ¿verdad? Siempre da lo mismo. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento, jóvenes. Yo para este problema del plano elegí un cilindro imaginario, pude haber elegido un paralelepípedo, ¿verdad? Rectangular o un cubo. Y el problema está bien, ¿verdad? Solo que si hubiesen elegido un cubo en vez de un cilindro, en ese caso hubiésemos utilizado coordenadas cartesianas en vez de cilíndricas. Pero el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué no elegimos un cubo? Porque el cubo tiene 6 caras. Tendríamos que haber hecho 6 integrales, ¿verdad? Mientras que el cilindro solo tiene 3. Entonces es mucho más fácil. Bueno, entonces, la integral de flujo, al resolverla, nos da esto. Esto se llama integral de flujo, flujo eléctrico. Entonces, el resultado del flujo eléctrico es 4pi ρ cuadrado por e entre 2. Como ustedes ven, aquí aparece la variable ρ. Como el campo no va a depender de ninguna variable, es de esperarse que este ρ cuadrado desaparezca. Acuérdense que en la ley de Gauss, el lado izquierdo se llama flujo y en el lado derecho aparece la carga encerrada. ¿Qué es lo que me dice la ley de Gauss en palabras? Que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada solo depende de la carga encerrada en dicha superficie. Eso es lo que me dice la ley de Gauss en palabras, ¿verdad? Entonces, aquí se simplifica esto, ¿verdad? 4 entre 2 me queda esto. Ahora, ¿cuál es la carga encerrada? Siempre tenemos que calcular la carga encerrada, que corresponde a un círculo sería aquí, ¿verdad? Un círculo de radio ρ y densidad sigma constante. Entonces, la definición de densidad superficial es carga entre área. ¿Cuál es el área de un círculo? Es pi por r cuadrado, en este caso ρ cuadrado. Aquí no había necesidad de hacer, no hay necesidad de integrar, ¿verdad? Pero para que ustedes para generalizarlo más, lo vamos a integrar. Si integramos esto para obtener la carga encerrada, como sigma es constante, cuando sigma es constante no hay necesidad de integrar. Tenemos que la carga encerrada es esto. Aquí esta sigma sale de la integral y lo que se integra es el DDA. La integral del DDA en un círculo es pi por r cuadrado. R es ρ. Entonces, esta es la carga encerrada. Como se fijan, cuando la densidad es constante no hay necesidad de integrar. Solo tienen que despejar para Q. Q es igual a sigma por A, donde A es el área de un círculo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ahora, cuando esta densidad no es constante, ahí sí tienen que integrar. Bueno, entonces, tenemos la ley de Gauss. Sustituimos ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo el flujo y en el lado derecho la carga encerrada. Como ustedes ven, aparece ρ cuadrado en ambos lados de manera que se cancela. También se cancela este pi y me va a quedar esto. Esto que tenemos aquí es la magnitud del campo de un plano infinito. Densidad entre 2 épsilon. Como ustedes ven, el campo no depende de ninguna variable. Este es un campo constante. No depende de ninguna coordenada, tal y como lo habíamos dicho con la simetría plana, que el campo no va a depender de ninguna coordenada. Pero esta solo es la magnitud. ¿Qué es lo que nos hace falta ahora? Sustituirlo en el campo eléctrico. Sustituyo la magnitud acá. Acuérdense del signo más o menos y apunta en la dirección de Z. Ahora, este resultado no es la mejor manera de expresar el campo de un plano. Este problema ya lo hicimos, ¿verdad? En el caso, en el capítulo 3, cuando estudiamos campo eléctrico, hicimos este problema y ustedes vieron que cuando tenemos un plano, el resultado no se escribe así, aunque esté correcto. La mejor manera de escribirlo es esta. En vez de colocar un signo más o menos en la respuesta, colocamos un término que es igual a más o menos 1.
Z entre valor absoluto de Z es más o menos 1. En vez de escribir más o menos, pongo esto. Es mucho más elegante y mucho mejor escribirlo así. ¿De acuerdo? Porque, fíjense bien, aquí en este caso no hay pérdida, porque si la densidad es positiva o negativa, esto siempre nos va a llevar al resultado correcto. Si yo estoy encima del plano, el valor absoluto de Z es Z. Y me queda 1, me queda positivo. Si estoy debajo del plano, los valores de Z son negativos. Y el valor absoluto de un negativo es menos, ¿verdad? Menos Z. Y Z entre menos Z es menos 1, de manera que me queda negativo. Entonces esta es la mejor manera de escribirlo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Ustedes pueden dibujar las líneas de campo de un plano. Eso ya lo hicimos en la clase anterior. Las líneas de campo son líneas verticales, igualmente espaciadas porque el campo es uniforme. Y encima de este plano van hacia arriba y debajo van hacia abajo. Eso es porque la densidad es positiva. Si la densidad fuese negativa, fuese al revés, ¿verdad? Bueno, entonces, ya tenemos un problema de simetría cilíndrica y uno de simetría plana. Ahora vamos a ver un problema de simetría esférica. Vamos a resolver el problema de una esfera de radio A y de densidad de carga ρ. Pero esta densidad no es constante. Esta densidad es variable, depende de R. Vamos a encontrar el campo en todas las regiones del espacio. Entonces tengo una esfera de radio A que está cargada, pero la densidad no es uniforme, es variable. Tenemos una simetría esférica en este caso. Y tenemos dos regiones, dentro de la esfera y fuera de la esfera. Fíjense bien, aquí vamos a aplicar la ley de Gauss dos veces, en el interior de la esfera y en el exterior de la esfera. En el caso del plano y el cilindro no lo hicimos así, porque no tiene sentido. Como teníamos una línea, no existe el interior en una línea, ¿verdad? Tampoco existe el interior en un plano, porque el plano es una hoja. En cambio, en una esfera tenemos el interior y el exterior. Entonces, nosotros vamos a utilizar la ley de Gauss dos veces. En el caso de la simetría esférica, el campo se escribe en forma general así. Tres componentes, R, teta y phi. Pero la componente teta y phi no existen en este caso. ¿Por qué? Porque en la simetría esférica dijimos que el campo solo depende de R. ¿De acuerdo? Solo depende de R. Entonces, el campo va a tener esta forma. Va a depender de R. El subíndice hace referencia a que el campo va a quedar en términos de R y va a apuntar en la dirección de R. El diferencial de área es este. Fíjense bien, el problema de una esfera con ley de Gauss tiene una ventaja, que solo tenemos que hacer una integral. Porque ¿cuántas superficies tiene una esfera? Solo una, ¿verdad? Una esfera es una superficie de una sola cara. No como el cilindro que tiene tres caras. Un cubo tiene 6 caras, pero una esfera solo tiene una cara, entonces solo hay que hacer una integral. Y el vector perpendicular a una esfera es R unitario, cuya magnitud es esto. Entonces, vamos a ver. Cuando sustituimos en la integral de flujo eléctrico el campo y sustituimos el diferencial de área, integramos en toda la superficie de la esfera de 0 a pi en teta y en phi de 0 a 2 pi. Ustedes saben de que el área de una esfera es 4pi por r cuadrado. Eso es lo que me tendría que dar. El campo lo podemos quitar porque es constante. R cuadrado es el radio de la esfera, en este caso es A, es constante, también puede salir. Las únicas variables de integración son teta y phi. ¿De acuerdo? R vale A, en este caso. Bueno, aquí en realidad estoy cometiendo un error, ¿verdad? Porque yo dije que R vale A, pero lo que pasa es que
aquí estamos integrando en la superficie gaussiana, cuyo radio es R. Ya les voy a mostrar la figura. Tuve que haber mostrado antes la figura, ¿verdad? Quizás por eso no nos queda claro esto. Esto se llama flujo eléctrico. Como ven ustedes, es exactamente el área de una esfera multiplicado por el campo. ¿Cuál es el área de una esfera? 4pi por r cuadrado, multiplicado por el campo. Entonces, aquí es donde tenemos que detenernos porque hay dos casos, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta. Fuera de la esfera, cuando R es mayor que A, y dentro de la esfera, cuando R es menor que A. El primer caso es cuando R es mayor que A. Tengo la esfera de radio A y la superficie gaussiana en este caso es una esfera de radio R. Esta superficie gaussiana, que es una esfera imaginaria, es concéntrica con la esfera real de carga. Tiene que ser concéntrica. Si yo muevo esta esfera gaussiana, ya no puedo encontrar el campo eléctrico porque el campo ya no sería constante. Entonces, en la superficie de esta esfera, dibujamos el vector normal, que es R unitario, apuntando hacia afuera, porque no puede quedar dentro del volumen. Entonces, como dentro de esta superficie gaussiana, fíjense bien, está encerrada toda la esfera, ¿cuál es la carga encerrada? Es la carga de toda la esfera. De manera que la carga encerrada tengo que encontrarla integrando forzosamente, porque como la densidad es variable, tenemos que integrar. ¿En qué voy a integrar? Voy a integrar en el volumen de la esfera de carga. Y eso me da la carga total, que es Q. Carga encerrada es la carga total, que es Q. De modo que aquí escribimos Q, carga encerrada y despejo para el campo. Y el campo queda de esta forma. Como pueden ver ustedes, este campo es idéntico al campo de una carga puntual. Siempre va a ser así, ¿verdad? Siempre que tenemos una esfera, sin importar su tamaño, fuera de la esfera, el campo siempre va a ser idéntico al campo de una carga puntual. El campo depende de R, como lo habíamos dicho. Es inversamente proporcional a 1 entre R cuadrado. De manera que a medida me alejo de la esfera, el campo va disminuyendo. En el infinito, cuando R va al infinito, el campo se hace cero. Entonces, este es el campo fuera de la esfera. ¿Estamos de acuerdo, no? No sé si tienen preguntas hasta acá. El siguiente caso es el de una esfera una esfera imaginaria que está dentro de la esfera real, o sea, dentro de la esfera. R menor que A. Lo que hacemos aquí es que la superficie gaussiana queda en el interior de la esfera, de manera que no estamos encerrando toda la carga, solo estamos encerrando una parte de la carga. La esfera gaussiana siempre tiene radio R, siempre, solo que en este caso R menor que A. Entonces, encontrar la carga encerrada aquí, sí ya nos va a dar un poco más de trabajo, ¿verdad? Porque ya no es simplemente la carga total. El vector normal siempre es perpendicular a la superficie imaginaria, siempre queda fuera de ella. Entonces, aquí vamos a ver, no podemos seguir si no conocemos la dependencia de ρ con R. Como caso especial vamos a tomar ρ constante. Aquí estamos haciendo una excepción, ¿verdad? Vamos a asumir de que la densidad es constante, porque si no me dan la dependencia de ρ con R, yo no puedo resolver este problema. Entonces, vamos a hacer una excepción, vamos a decir de que la densidad es constante. De manera que al ser constante la densidad, hacemos la integral en el volumen de la esfera. Fíjense bien, es la carga encerrada en la superficie imaginaria. O sea que los límites de integración en R voy a integrar de 0 a R, no de 0 a A. En teta de 0 a pi y en phi de 0 a 2pi. De manera que la carga encerrada es esto. Al hacer esta integral, ¿verdad?
Esta integral no es otra cosa más que el volumen de una esfera, 4/3 de pi por r cubo. Entonces sustituimos en el lado izquierdo el flujo. El flujo sigue siendo el mismo, miren. Esta integral de flujo no la volvimos a hacer porque es la misma de la primera parte. Lo único que va cambiando es la carga encerrada. Entonces de aquí el 4pi desaparece, despejo para el campo y me queda esto. Esto se simplifica y queda así. El campo depende de R, pero la dependencia es diferente. Es directamente proporcional a R. O sea que en el interior de la esfera el campo va aumentando con R. Generalmente no se acostumbra a dejar el campo en función de la densidad, sino en función de la carga total. Entonces, si yo quiero expresar el campo en función de la carga total, lo que hago es utilizar la definición de densidad. Densidad es igual a carga entre volumen. Como es el volumen de una esfera, lo divido la carga entre el volumen, sustituyo la densidad ahí y tenemos esto. Simplificamos y ya tenemos el campo en función de la carga en vez de la densidad. Siempre es preferible escribirlo en términos de la carga. De manera que el campo eléctrico es esto, en el interior de una esfera. Si quieren ver el gráfico, aquí hemos graficado el campo eléctrico contra la distancia. El eje vertical es el campo eléctrico y el eje horizontal es R, el radio. El radio va de 0 a infinito. El radio de la esfera es A. Pero la distancia, como se mide en R, desde el centro de la esfera hasta el infinito. Entonces, ¿qué le sucede al campo eléctrico? En el interior de la esfera, para R menor que A, el campo depende linealmente, va creciendo linealmente, y cuando llega a la frontera, el campo decae exponencialmente, miren. Va decreciendo con la distancia. Como ustedes ven, en el interior de la esfera, la ecuación es lineal, porque este término Q entre esto es una constante. Entonces el campo es una ecuación lineal en R. Y en el exterior, el campo decae con 1 entre R cuadrado. Por eso es que el gráfico se observa de esta forma, miren. Una línea recta y de ahí una curva que va decayendo. Bien, entonces, jóvenes, ya hicimos los 3 problemas importantes de simetrías de la ley de Gauss, ¿verdad? Que son la esférica, la cilíndrica y la simetría plana. Estas son las simetrías que tienen que conocer ustedes. Todos los problemas que vamos a resolver de ley de Gauss están relacionados con estos problemas. En ningún momento a ustedes se les va a decir, calcúlenme el campo eléctrico de la mitad de una esfera. ¿Qué pasaría si solo les diera yo la mitad de una esfera en vez de la esfera completa? En este problema, por ejemplo, en vez de una esfera completa, solo tenemos la mitad de una esfera, no podemos hacer uso de la ley de Gauss porque ya no tenemos la simetría esférica. Recuerden que la simetría esférica solo es para esferas completas, no para segmentos de esfera. Ahora, las variaciones que podemos tener en un problema es que la esfera, por ejemplo, esté hueca, ¿verdad? Que toda la carga esté en la superficie. Ese problema sí lo podemos hacer. Otro problema sería tener una esfera hueca, ¿verdad? Una esfera que tenga un grosor, ¿verdad? Pero que sea hueca. Eso sí lo podemos hacer con la ley de Gauss. Pero, por ejemplo, si yo tuviese solo la mitad de una esfera o un cuarto de esfera, ya ese problema no se puede resolver con la ley de Gauss. Si tengo un plano finito, tampoco. Si tengo una línea finita, tampoco. O sea que tienen que tener siempre presente los tipos de simetría. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tienen preguntas. Si no hay preguntas, entonces nos vamos a quedar por aquí, jóvenes, y seguimos mañana. Vamos a continuar viendo otros tipos de ejercicios. Vamos a también tocar el tema de flujo, ¿verdad? Flujo eléctrico, porque recuerden que con la ley de Gauss
no solo me sirve para calcular campo eléctrico, también me sirve para calcular flujo. Cuando vamos a calcular un flujo eléctrico, a mí lo que me dan es el campo eléctrico. Y yo voy a calcular el flujo, pero cuando calculamos flujo, no tenemos que tener simetría. Esa es la gran diferencia. Ahí es donde el estudiante se confunde, ¿verdad? Cuando se pide flujo eléctrico, no hay necesidad de tener simetría. La simetría solo es necesaria cuando vamos a calcular campo eléctrico. Entonces, cuando a ustedes les dicen calcule flujo eléctrico con la ley de Gauss, no hay necesidad de tener simetría. O sea, podemos tener, en vez de una esfera completa, la mitad de una esfera. En vez de una línea infinita, una línea pequeña, ¿verdad? En ese caso, el flujo siempre existe. Pero ya ese, ¿verdad? Es otro tema. Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos quedamos por acá, jóvenes. Continuaríamos mañana. Ajá. Ahí usted estaba hablando que